El día en 24 horas. ¿Tú crees que...? ¿Cómo están? Buenas noches. Aunque muchos habían puesto en duda su efectividad, las autoridades han asegurado ya que la famosa y tan controvertida ley de tolerancia cero al alcohol, mientras se maneja, empezó a mostrar sus primeros frutos. Las muertes por accidente de tránsito son las más bajas en 13 años, dicen, después de la existencia de esta normativa. Se le está haciendo frente a un serio problema que teníamos en salud pública. Pero, claro, trajo otro problema que aún no se ha resuelto. Conductores que de noche se convirtieron en peatones y que se quejan por la insuficiencia de oferta de movilización pública. Una crítica, otra crítica más, digamos, que se le suma a la lista ya muy larga de cuestionamientos que tiene nuestro sistema colectivo. El Transantiago es, después de la delincuencia, de hecho, el área más mal evaluada que tiene el gobierno, y a pesar del cambio de ministros, no solamente eso, hay inyección de recursos, hay modificación de contratos, se han renovado algunos buses, hay nuevos recorridos, en fin, la cosa sigue siendo bastante deficitaria. Y aunque se suponía que este sistema y las autopistas iban a generar un desincentivo al uso del auto por las calles y avenidas más tradicionales, la realidad nos sigue mostrando que el parque automotriz crece, que la gente sigue usando los autos, a pesar de lo caro que está la benzina, además, y por lo mismo, las calles se colapsan. El caos vial es cosa de todas las mañanas, de todas las tardes. Ya se anuncian problemas específicos en sectores como el que rodea este famoso edificio del Costanera Center. Cuesta encontrar incentivos para que se usen otros medios alternativos, como por ejemplo las bicicletas. Este problema lo tienen todos, los que están en los tacos en el auto, los que esperan en las filas por la micro, los que no encuentran estacionamiento, los que no encuentran ciclovías para moverse en bicicleta, los que van pagando caro por una benzina que, claro, bueno, salvo mañana que baja, tiende a subir, etcétera. ¿Dónde están puestos los énfasis para mejorar la forma en que nos movemos? ¿Qué falta por corregir al Transantiago para que no siga siendo la tortura de los usuarios y el dolor de cabeza de los políticos? ¿Por qué se autorizan estos mega edificios? ¿No se les obliga a construir, qué sé yo, soluciones viales frente a su impacto? ¿Por qué se mira menos la idea de tener ciclovías? ¿Cómo se vive la realidad en regiones también? Que, ojo, es un tema... Bueno, como ven, hay harto para analizar esta noche. Lo vamos a mirar en detalle junto, por supuesto, al resto de los temas del día, de los que vamos a estar muy pendientes, como siempre. Bienvenidos a Vía Pública. Bien, pues ya estamos listos para comenzar el programa. Hay hartas cosas que han ocurrido durante el día también. Por supuesto, las vamos a estar cubriendo junto a Cristian Pino durante la jornada y en cualquier momento, por supuesto, que interrumpimos el programa para ir con noticias de la noche. Ya vimos hoy día el avance que tuvo tan importante en materia parlamentaria, por fin, la ley antidiscriminación, un tema que hemos tratado aquí varias veces en el programa. Vamos a tener cobertura, por supuesto, durante la noche de ese tema. Hemos visto también toda esta controversia que se ha generado a partir del reportaje Contacto de Canal 13, un gran debate en Twitter. Tuvimos hace un par de días, 3 días, un debate aquí en el programa muy interesante también sobre periodismo, calidad del periodismo en televisión, no solamente en televisión, prensa escrita, radio. Y nos metimos de lleno, de hecho, en un momento de ese programa al tema de las censuras, de los poderes, de los auspiciadores, del manejo periodístico propiamente tal. Entiendo que no está todavía este programa puesto en nuestra página web 24horas.cl, pero va a estar puesto mañana. Vale la pena echarle un vistazo a propósito de este mismo debate que se ha generado en las redes sociales. Hoy día nos queremos hacer cargo de otro tema más también que siempre está dando vuelta. Miramos la encuesta de IMARC esta semana y veíamos que sigue siendo, después de la delincuencia en Transantiago, lo que más le preocupa a la gente. No solamente el Transantiago, figura en términos generales el caos vial, la ausencia de métodos alternativos de transporte, como lo decíamos al comienzo, una de las preocupaciones del ciudadano, porque como sea, nos tenemos siempre que mover, no importa si es en Santiago o es en regiones. Y por lo mismo, queremos abordar este tema con nuestros invitados, a quienes voy a presentar de inmediato. Se encuentra con nosotros don Francisco Fresart, él es especialista en seguridad vial, muchas gracias, especialista en seguridad vial de la Universidad Católica, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos acompaña Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la UNAV. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Omar. Está con nosotros nuevamente, ya es parte de la casa a estas alturas, Luis de Granchi, ingeniero de industrias de la Universidad Católica, tiene mención en transporte, así que conoces muy bien el tema, gracias por acompañarnos. Y don Alejandro Schmauk, expiloto, hombre que sabe mucho de autos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias por la invitación. Para estos efectos, ingeniero civil de la Chile. Ingeniero civil de la Chile, sí, claro, por supuesto. Cabeza loca la mía, ¿no? Somos colegas. Son colegas, exactamente. Voy a partir contigo, Luis. Conversamos hace una semana, bueno, hablamos de otro tema, pero en algún momento nos cruzamos por el tema del transporte.
Hazme un diagnóstico hoy día del transporte público, particularmente en Santiago, pero igual vamos a mirar el de regiones, porque el Transantiago se implementó hace ya un tiempo, se han hecho muchas correcciones, sigue siendo una cuestión muy deficitaria para el usuario, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la plata. Pareciera que no hay por dónde corregirlo. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes? En términos objetivos, en términos métricos, comparables, si tú comparas Transantiago con los otros transportes públicos de las grandes ciudades de Latinoamérica, salimos bien parados. O sea, Transantiago en términos de indicadores objetivos, de calidad de servicio, de velocidades comerciales, niveles de saturación, todo eso en términos promedio comparativo con Latinoamérica en general, Transantiago anda mejor. El problema es cuando nos comparamos con países de la OCDE, ¿ya? Y que nos gusta compararnos con esos países. ¿Qué es lo que nos correspondería por lo demás si somos miembros? Digo yo, ¿no? Puede ser, sí. Pero sí, ahí también tenemos que compararnos con los impuestos específicos. Los impuestos específicos a los combustibles de esos países son mucho mayores que acá. Entonces la comparación tiene que ser, yo creo, siempre con la misma vara. Buen punto, a ver si lo tocamos más adelante, ya, ok. Y ahí estamos un poco en desventaja, efectivamente. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades de países con mayor ingreso per cápita que nosotros, pero que nosotros vamos allá, basan su sistema de transporte para mover 4, 5, 6 millones de personas en una amplia red de metro. Entonces yo creo que mientras no nos acerquemos a ese paradigma, vamos a estar por detrás de esos, pero en términos objetivos, Transantiago es mejor que los otros sistemas de transporte público de Latinoamérica. Tú no mides, perdón, cuando hablas de transporte público y haces esta medición, ¿te refieres exactamente a qué? Porque estás hablando de, responde a la cantidad de usuarios que lo requieren, estamos hablando de cantidad de kilómetros recorridos, de cantidad de tiempo, de costo-beneficio, de cuánta plata pierde. Estoy hablando de, por ejemplo, tiempos de viaje para las mismas distancias. O sea, si tú comparas, por ejemplo, el Transantiago con el sistema de transporte de Lima, con el sistema de transporte de Río de Janeiro, de Sao Paulo, de Ciudad de México, de las grandes ciudades, incluso con Buenos Aires, yo me atrevo a decir que en términos promedio Transantiago presenta un mejor estándar, un mejor performance. ¿Por qué entonces está esta sensación de que es un fracaso permanente? ¿Solo porque pierde plata? Eso yo creo que efectivamente incide de manera importante. Es un sistema caro, es un sistema muy caro. O sea, Transantiago financieramente puede costar 5 o 6 veces más caro que otro sistema de transporte público de inferior calidad en otras ciudades. Por ejemplo, el de Lima. O sea, el pasaje del metropolitano de Lima es la sexta parte de lo que cuesta Transantiago. Entonces, efectivamente, eso atenta en contra de la evaluación, de la percepción de calidad de Transantiago. Y también yo creo que hay una inercia muy fuerte. O sea, hay mucha gente que le conviene evaluar mal a Transantiago, pese a que yo no soy un defensor de Transantiago. O sea, yo creo que tiene ventajas y tiene desventajas, también es caro. Pero en términos generales hay mucha gente que siente que evaluando mal a Transantiago le da una justificación para la evasión, que es uno de los principales problemas de Transantiago hoy en día. Francisco, ¿dónde detectas tú, además de la descripción que hace aquí Luis, los problemas que tiene todavía el transporte público capitalino? Yo creo que fue relevante el hecho de que Transantiago partió de un día para otro y no fue evaluado en forma táctica, sino estratégica. Es decir, la autoridad de la época se metió en el bolsillo 50, 60 años de empirismo de dónde iba la gente. Yo me recuerdo, por ejemplo, si Santiago llegaba hasta acá y se hacía una población o una villa, la misma línea 38, por ejemplo, tenía la variante A y la cubría. Entonces, bueno, como era un sistema de mercado, digamos, donde había una demanda, surgía inmediatamente la oferta rápidamente, digamos. Claro, pero una persona, por ejemplo, de escasos recursos, salía en Quilicura e iba a ver a su amiga San Bernardo y sabía que en la esquina pasaba la micro San Bernardo, esperaba 10-15 minutos, la tomaba y se bajaba allá y se volvía a las 11 de la noche y la volvían a dejar en la esquina de su casa, o si iba a Lo Curro o donde fuere. Es decir, la cobertura, el mallaje vial, espacial que tenía esa red no tenía precio. Ahora, y ese mallaje no tenía subsidio. Claro, ese mallaje no tenía precio, no tenía subsidio, pero tenía una serie de problemas, digamos, asociados. Las calles saturadísimas, calles incluso muy pequeñas por las cuales transitaban estas micros, el que competían entre ellas, la velocidad, la ausencia de seguridad total, la ausencia de seguridad para los pasajeros y para el propio chofer, que muchas veces era el dueño de la micro, la gran cantidad de empresarios con los que era casi imposible ponerse de acuerdo, era prácticamente 1,5 micros por empresario, por lo tanto, digamos, tenía ese problema asociado que fue, entiendo, y corríjame si me equivoco, la razón por la cual se intentó cambiar yo creo que de todas esas variables, solo 2 las compro que mejoraron con el Transantiago, que son la empresarización, es decir, ya no es atomizado en las propiedades, sino que 10 grandes empresas probablemente, y el tema de que no haya cash, o sea, no haya monedas en el bus con la tarjeta VIP. Pero todas las otras no han sido variables que efectivamente uno puede decir que mejoró. ¿Y la contaminación? Partiendo por la seguridad. La contaminación, y corrígeme Luis, vuelven a ser 7.000, 8.000 buses, ¿no?
y mucho más largo. Como 5.400, O sea, ¿no? la Pero con densidad lineal... tecnologías mucho más eficientes de motores. Claro, eso no es producto Pero del ¿qué plan, pues, eso porcentaje es de una la flota? evolución natural probablemente, pero efectivamente la contaminación yo creo que sí ha bajado. Marcelo maneja mejor esa Por información. eso me lo guardé para el final y no lo puse como uno de los elementos de la ecuación. Pero completamente tú dices que fue diseñado erróneamente, no salieron a comprobar empíricamente dónde estaban las necesidades, y de ahí en adelante todo mal. Exactamente, porque cuando fue diseñado, técnicamente fue diseñado en un modelo estratégico, es decir, no va recogiendo dónde las personas tienen que llegar, dónde tienen que bajarse. Las personas no viajan por viajar, viajan por llegar. Entonces uno debe preocuparse de eso, cómo facilitarle su llegada a su sistema de actividades. En particular, esto partió con la premisa que había troncales, o sea, ninguna persona en una ciudad tan densa como la nuestra viaja en tramos rectos. Nadie viaja de la Plaza Puente Alto a la Plaza Italia. Las personas doblaban en Vespucio, doblaban en Gabriela, doblaban en Departamentales, en Camino Agrícola, qué sé yo. Pero no iban de pe a pa y ahí los transbordamos y ahí otro transbordo. Fue un festival de transbordo, ¿no? En ese entonces nosotros estábamos terminando la EOD del 2001. Y cuando le advertimos a la autoridad de transporte aquel entonces que esto iba a ser un festival de transporte y que los tiempos de viaje efectivamente iban a aumentar. Y así fue, o sea, nunca se consideró, por ejemplo, la encuesta de origen-destino del 2001, que era donde se estaba modelando. Se usó la del 97, lo cual ya partió mal el modelo estratégico. Entonces eso es un problema importante. Y tal es así que al poco andar ya se flexibilizó un poco eso de los troncales, podían doblar, ya hubo cambio en la cobertura, etcétera. O sea, lo que nunca tuvieron claro era que las personas no son animales. O sea, tú no puedes llegar como en un canal donde pones a los animales acá, viene un ferry, los traslada al otro lado y los deja. Las personas hay que tomarlas y llevarlas puerta a puerta. Entonces eso fue un principal error. Y de hecho por ese entonces el transporte público en Japón, en Tokio, eran dos premisas: que la persona pudiera leer el diario arriba del metro, arriba del bus, considerando todo lo